Listo, muchachos. Ahora sí estoy grabando. Lo que le estaba diciendo, lo que quiero hacer con ustedes es que yo acá selecciono un código de una persona. Esta es una forma de búsqueda. Acá selecciono un código y este código lo voy a ir a buscar acá a la base de datos. Primero voy a chequear que esté. Si está, me va a escribir. Si está, voy a hacer que me despliegue acá los datos. El nombre de ese código, la ocupación, el sueldo que recibe, el origen de dónde es y el sexo. Elegí esto para que ustedes también se den cuenta de cómo vamos a vincular cuando yo busco, cómo yo vinculo para que aparezcan los datos acá. Ahora, haciendo un spoiler, ustedes saben que, por ejemplo, acá dice 3. Si yo coloco 2 acá, cambia automáticamente el control. Si yo coloco acá, por ejemplo, 1, cambia también a Rancagua. Y acá, fíjense, en estos que son Radio Button, si yo selecciono acá, por ejemplo, coloco 2, fíjense, automáticamente se cambia en el formulario. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer entonces, chicos, acá es lo inverso de lo que hacíamos anteriormente. ¿Ya? Entonces yo tengo que escribir acá. Yo voy a escribir acá. Voy a escribir en la K. ¿Sí? ¿Para qué? Porque yo ahora voy a tratar de hacer lo siguiente. Fíjense, tengo el código que es 29, ¿cierto? Y voy a traducirlo acá. Voy a colocar, por ejemplo, para que ustedes puedan verificar. Esto es lo que hacíamos en el caso anterior, índice, ¿cierto? Usamos la función índice que nos pedía la matriz. Nosotros acá seleccionábamos toda la matriz, ¿cierto? Y después nos pedía el, el valor, que en este caso sería el 29. Y ahí nos dice que nosotros estamos pasando toda una matriz. Y el segundo parámetro es la posición que queremos intersectar. Entonces le damos una matriz y le decimos devuelve el valor en esa posición. Estamos en este caso diciendo devuelve el valor 29. Por eso dice 1029. Eh, Acá vamos a decir que escriba después el nombre. ¿Sí? Cuando lo traiga. Porque voy a hacer una función. Esto lo voy a marcar acá. Para que ustedes entiendan que con esos datos voy a hacer la búsqueda. Porque yo, por eso acá creé para que ustedes saquen códigos que ya existen. Por eso acá ustedes pueden usar este cuadro combinado. ¿De acuerdo? Porque estos códigos existen y los sacamos de la base de datos. ¿Sí? Entonces yo selecciono ese cuadro, lo voy a dictar acá y con este valor es el que voy a ir a buscar. Ahora voy a hacer el botón limpiar, que ya a esta altura me imagino que ustedes lo manejan, pero lo vamos a hacer ahora ya un poco más. Como no hay nada creado, insertar módulo. Y lo que primero vamos a hacer es la función sub y la vamos a llamar limpiar. Disculpen, la subrutina limpiar, no función. Y acá, ¿qué tienen que hacer ustedes? Sheets, ¿de qué hoja? Nosotros estamos en la hoja formulario. Si ustedes se pinchan acá, se llama formulario. Por eso coloco cheats y entre paréntesis el nombre de la hoja, formulario. Punto. Y acá ¿cuál es lo que quiero borrar? Quiero borrar todo este rango. ¿Sí? Porque esos son los datos que están asociados acá al lado. Entonces voy a hacer acá que esté del rango J3 al rango J8. Entonces voy a hacer range. Y acá ustedes colocan J3, 2.J8. ¿Sí? Y acá ustedes colocan punto clear contents. Es decir, limpia los contenidos. Con eso es suficiente. ¿Ya? Volvemos acá, fíjense que está lleno de datos acá. Yo lo que voy a hacer ahora es botón derecho, asignar macro, y le asigno la macro que hemos creado hasta el momento, que es limpiar. Le doy a aceptar. Fíjense que yo ya con eso limpié. Ahora, claro, acá hay un detalle, que esto es cuando esto pasa, lo vimos anteriormente, que cuando yo no le indico la posición que quiero que me devuelve toda la lista. Entonces, para que no pase esto, que eso ya me imagino ustedes lo tienen claro, colocar el condicional. Si el valor de J3 es distinto de vacío, entonces invocamos a la función índice y si no, colocamos nada. Entonces ahí tendríamos eso. Cuando llamo al botón limpiar, acá no aparece nada. Sin embargo, cuando yo coloco acá, me aparece el valor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? ¿Sí? Profe, me perdí lo que hizo ahora en lo último. ¿Esto? Ya, lo que yo hice, fíjate que anteriormente le voy a sacar lo que hice.
teníamos la función índice, ¿cierto? Eso teníamos. ¿Sí? Cuando yo presiono limpiar, me borra todos los datos. Por lo tanto, acá, fíjate que el segundo parámetro es el J3. Es decir, este. ¿Qué estoy diciendo yo? Prácticamente la función índice hace lo siguiente. Pásame una, lo voy a hacer con colores acá. Me dicen, pásame una lista. Ya, yo te voy a pasar esa lista de color naranjo. ¿Sí? Esos son los datos. En ese rango están los datos. El segundo parámetro es la posición que yo quiero que devuelva. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, el segundo parámetro fuera 5, significa que este es el parámetro 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el valor que me va a devolver. Ese, ¿de acuerdo? Así funciona la función índice. Ustedes me dan una lista de valores. El segundo parámetro es un número que me indica la posición que tú quieres que te devuelva. 5. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo no te indico este valor, cuando yo lo borro, y como no te indico qué valor me devuelvas, entonces, ¿qué hace? Me devuelve toda la lista. Eso es lo que hace. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer acá? Mira, ahí te da el 6, ahora yo lo borro y te devolvió toda la lista. Eso es lo que pasa con el índice. Para que eso acá, para que ahora que si acá es vacío, acá no me despliegue toda la lista, yo voy a hacer una condición. Y la condición va a ser si el valor de J3, ¿sí?, es distinto de vacío. Es decir, si hay un valor en J3, llama a la función índice. Igual, y coloca en esta celda, en la K3, que es donde estamos colocando la fórmula, en esa celda entonces despliega el resultado de la función índice. Ahora, el segundo valor dice si es falso aquí. Si es falso, significa que J3 es igual a vacío. Por lo tanto, si es igual a vacío, es decir, acá no hay nada. Como no hay nada con que intersectar, devuélveme nada porque no te estoy preguntando por ningún valor. Y ahí me va a hacer que acá me coloque nada. ¿Se entendió, Maylin? Sí, profesora, gracias. Perfecto. Ya. Entonces. Eso pasa control Z. Ya. Entonces, chicos, tenemos acá el código, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que queremos hacer es que cuando yo presione acá la lupa, se active. Bueno, primero la lupa va a tener que verificar que acá el J3 sea distinto vacío. Vamos a hacer eso. Vamos a ir a hacer una subrutina. Bueno, pero eso va a ser la subrutina. Cuando hagamos la subrutina, voy a anotar acá que no se me olvide, la subrutina debe validar que J3 tenga datos para ir a buscar. Si no, ¿para qué voy a llamar a buscar si no hay datos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo pincho acá por error y acá no hay nada, me decir, debe seleccionar un dato primero. Eso es lo que me viene a decir. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ir a programador, ¿cierto? Visual. Y lo que vamos a hacer es la función buscar. Ya, primero les voy a explicar acá. ¿Qué quiero hacer? Con este código voy a ir a buscar acá. Este código. Voy a empezar a buscar en esta fila. O sea, en esta columna, hacia abajo. Así encuentro el código. Si encuentro el código, voy a esperar que me devuelva la fila en donde está. Porque en esa fila están todo el resto de datos que yo necesito. Y estos son los datos que yo quiero que se desplieguen. Una vez que lo encuentre, se desplieguen acá. ¿De acuerdo? ¿Me explico, chicos? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí, profe. Lo que voy a hacer es que cuando ya llame la función que vamos a hacer ahora, como yo estoy diciendo que me devuelva la fila, ya no me devuelve true o false como la que siempre hemos hecho, sino que quiero que me devuelva la fila. Si no encuentra el código, voy a hacer que si acá, si no encuentra el código, me devuelva -1. Porque -1 es un valor que no va a poder estar. Entonces, si me devuelve -1, es porque no encontré ese código. ¿De acuerdo? Para crear una función tenemos que usar la palabra reservada function, luego colocar el nombre, buscar código, ya, porque hay una función, si coloco buscar solamente, ya hay una función en Excel que se llama buscar y se va a entrar con conflicto. Ya, buscar código, ¿qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar un código as integer y le vamos a pasar la hoja donde quiero que busque. Ya, siempre pasémosle la hoja donde queremos que busque para que sea una búsqueda más, o para que esta función pueda ser genérica. Y lo que quiero que me devuelva, como dijimos que queríamos que nos devolviera la fila, entonces tiene que ser un entero. ¿De acuerdo? Ahí tenemos parte de nuestra función, que es, oye, te paso el código
te paso la hoja y búscame este código en esa hoja. Ya sabemos que podríamos agregar incluso acá la columna donde quiere que busque, ¿de acuerdo? Pero para este caso la hoja así. No lo quiero hacer tan genérica como la que hicimos. ¿Se acuerdan que ya hicimos el certamen anterior del año pasado? Recibía los 4 parámetros. Recibía el código, la hoja, la fila y la columna. Acá no lo vamos a hacer tan genérico. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que crear una variable f as integer, que esta variable f la voy a usar ¿para qué? Para recorrer, porque acuérdense, en este caso los datos están hacia abajo. Como los datos están hacia abajo, lo que va cambiando es la fila. Fíjense ahí al lado, tengo la fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. La columna siempre es la A, por lo tanto no cambia. Si yo quisiera buscar hacia el lado, ahí es cuando cambia la columna y la fila se mantiene fija. Eso tienes que tenerlo claro. Entonces, como yo quiero moverme, tengo que tener una variable que me permita cambiar el valor de la fila. Por eso digo dim f as integer. Ya, y vamos a agregar una variable res as integer. Ouch. A res as integer. Porque esa va a ser la variable. Cuando yo encuentre la fila, la voy a guardar en esa variable. ¿Sí? Ok. ¿Cómo esto ya a esta altura, muchachos, pensándolo del viernes, si a ustedes les piden buscar algo, moverse, tienen que hacer un ciclo. Y ese ciclo es ideal que sea el do while. No puede ser un ciclo for porque ustedes no saben, a priori no van a saber cuántas columnas con datos tienen. Y además, como están agregando cosas, esa columna puede variar. Por lo tanto, el for no se recomienda. ¿Ya? Entonces acá lo ideal es que hagan el ciclo while. Haga mientras usamos el parámetro cell, ¿cierto? Colocamos f, que ya le vamos a dar un valor a f, y la columna es la a, por tanto 1.value. Ya, haga mientras en esa celda haya un valor, es decir, sea distinto de vacío. Eso es el ciclo clásico que tienen que hacer ustedes. Y acá anteriormente teníamos que colocar f va a ser igual a, bueno, 2 principalmente. ¿Por qué 2 y no 1? Bueno, podría haber puesto 1, porque vamos a sacar un string, pero prefiero partir del 2, que es donde están los códigos. ¿Sí? De aquí vamos a empezar a buscar. Entonces yo le digo que mi f vale 2. Entonces acá cuando digo haga mientras fila 2, columna 1, entonces va a decir A2, mientras el valor de la celda 2 sea distinto de vacío, estoy diciendo entonces, si hay un valor, procésalo. Eso es lo que estoy diciendo en este ciclo while. ¿De acuerdo? Si hay un valor, procésalo. Entonces, y ahí lo voy a procesar. ¿Y qué tengo que procesar? Tengo que evaluar si ese valor, f,1, punto value, si ese valor es igual al código que me pasaron. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo, porque estoy buscando un código. Entonces, saco ese valor. Si es distinto a vacío, procésalo. Y eso es, oye, este valor es igual al código que estoy buscando. Si esto llega a ser verdad, entonces voy a decir res va a ser igual a f. Es decir, en mi variable res, guardo el valor de la fila donde encontré el código. ¿Sí? Si no es igual, entonces voy a pasar y tengo que avanzar a la siguiente fila. Como tengo que avanzar a la siguiente fila, entonces ustedes lo que hacen, f es igual a f más 1. ¿Sí? Entonces llegaba al loop, vuelvo arriba, como el f aumenta en 1, significa que bajé a la siguiente fila, de la misma columna A, y pregunto, oye, el siguiente valor, la siguiente fila, ¿tiene valor? Si tiene valor, lo consulto y comparo con el código que me pasaron. Y esto se va a estar repitiendo, hasta que en algún momento, porque ustedes se han contado, hay un valor, lo proceso, hay valor, lo proceso, hay valor, hasta que en algún momento ustedes lleguen a una celda ahí, la 41. Hay valor, falso. Y en ese caso se va a terminar el ciclo, porque encontré una celda. Esa celda, cells value, va a ser vacío. Vacío es distinto a vacío, falso, porque son iguales. Y se sale del ciclo. Entonces, ahí terminé la búsqueda. Entonces, ahora yo tengo que decir, yo puedo hacer dos cosas acá. Siempre le he dicho a ustedes, muchachos, y para hacer, cuando hagan una búsqueda, les he dicho, oye, hay dos cosas. Marquen, asuman que no está. Entonces, puedo hacerlo de esta forma, o lo voy a hacer de esa forma para mantener lo que les he dicho. Crear una variable booleana. Dim está as boolean. ¿Sí? Y ustedes acá pueden decir, está es igual a false. ¿Sí? Entonces acá cuando ustedes lo encuentran, colocan está es igual a true. ¿Ya? Entonces cuando ya terminamos el ciclo, que ya no hay nada más, tenemos que procesar la variable está. If está es igual a true,
¿ya? Porque la única forma que cambia a true es que ustedes hayan pasado por este if, ¿ya? Que hayan pasado por este if. Entonces, si llega a ser true, nunca más vuelve a ser false, porque nunca van a poder volver a dejarlo en falso arriba, porque a lo más el programa se devuelve hasta, el programa se vuelve hasta acá, a lo más, nunca llega arriba. Entonces, si está es igual true, entonces ustedes van a decir, si está es porque lo encontraron, entonces ustedes tienen que retornar la fila donde lo encontraron. Y en este caso, para el concepto de función de Visual Basic, nos dice que para retornar un valor tenemos que usar el nombre de la función. En este caso, buscar code es el nombre de la función. Y a esa función le vamos a dar el valor res. ¿Sí? Porque res guarda la fila cuando lo encuentra. Ahora, si está es igual falso, entonces nos vamos a ir acá al else. ¿Y qué deberíamos retornar si no está? ¿Recuerdan lo que hablábamos al inicio? ¿Qué debería colocar yo acá? -1. Menos 1. ¿Sí? Porque si es falso, es que no lo encontré, entonces retorno menos 1. Y ahí tendríamos la función buscar. La podemos probar. Para probar una función, porque recuerden que las funciones ustedes no las pueden probar directamente, salvo que se vayan al Excel y la usen como una función. Ustedes tienen que usar su rutina, por ejemplo, test. Ustedes pueden decir acá message box, dim code as integer. No, ya usémoslo rápido acá. Dim r as integer. R va a ser igual a buscar code. Le vamos a pasar un código, por ejemplo, el 1005, y le vamos a pasar la hoja donde están los datos se llama base espacio datos. Base espacio datos. Que a todo esto no la hemos trabajado. ¿Para qué no? Porque fíjense, en ninguna parte hemos usado hoja. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo no trabajo con la hoja? Esta función se va a ejecutar y se va a ejecutar en la hoja activa de cual estoy llamando. Para evitar ese detalle, entonces nosotros tenemos que usar acá, antes de hacer toda esta búsqueda, tenemos que decir cheats, y aquí colocamos hoja, sin comillas, porque es una variable, estamos hablando de que lo que está dentro de esa variable, si yo le coloco comillas, va a buscar la hoja llamada hoja. Cheats hoja punto activate. Y ahí activamos la hoja. Entonces, como activamos la hoja que nos dieron como parámetro acá, esta búsqueda se está haciendo en esta hoja activa. Si yo no hubiera puesto esto, me va a hacer la búsqueda en cualquier hoja, o podría hacer la búsqueda incluso en la hoja formulario, que es donde yo voy a asociar. De acuerdo que va a ser la hoja activa en ese momento, por ejemplo. Y en la hoja formulario no están los datos, están en la hoja base de datos. Por eso acá la activo y todo lo que se hace es el resto. Acá le pasamos código, le pasamos base de datos, ¿cierto? Y vamos a hacer acá message box R, ¿sí? Entonces vamos acá a test, le damos correr y nos dice que está en la fila 6 el 1005 y termina. Si vamos acá, 1005 efectivamente está en la fila 6. Entonces con eso ya sabemos. Ahora coloquemos un número que no esté. Vamos a Visual Basic y coloquémosle el 1100. Parece que ese número no está. Vamos a ejecutar. Ejecutamos ahí y nos dice menos 1. Porque si nos vamos a la hoja base de datos, hasta el momento están hasta el 1039, parece, si es que están secuenciales. Entonces el 1100 no existe. Entonces estaría bien otra función. Nos devuelve menos 1 cuando no está y nos devuelve la posición cuando está. Entonces, con esa función, ¿para qué nos va a servir? Porque yo cuando tenga acá, presiono esta lupa tiene que validar que acá en el J3 hay algún valor. Si hay un valor en el J o en el K, digamos, lo que vamos a hacer es, llamamos a la función. Con esa función verificamos que sea distinto menos 1. Si es distinto menos 1, aunque por supuesto no nos deberá dar menos 1 porque estamos trabajando justamente con este tipo de herramienta, que es el cuadro combinado. Estos datos los estoy sacando de la base de datos, por lo tanto, si estos datos están acá, es porque los voy a encontrar dentro de la base de datos, pero por si acaso, ¿ya? Entonces, como sabemos que lo va a encontrar, llamo a la función buscar, me devuelve la fila, y con esa fila yo empiezo a sacar el nombre. ¿Por qué? Fíjense, yo sé que el nombre en base de datos está en la columna D, es decir, en la columna 4, ¿sí?
Entonces yo tengo que hacer ahora sheets, base de datos, punto cells, fila, que ya la tengo, que es lo que me devolvió la función, coma 4, y saco el nombre. ¿Sí? ¿Me explico, no? ¿Me sigue lo que estoy diciendo o no, muchachos? ¿Me Sí, sigue? profe. Ya, Sí, sí. vamos. Entonces vamos a aprovechar esta misma función test que le vamos a colocar ahora consulta. Ya, dim consulta, tenemos una variable R. ¿Por qué hay que leer una variable R? Porque voy a llamar a la función. La función me devuelve un entero, por eso esta variable R tiene que ser entero, porque si me devuelven un valor, tengo que ser, lo que yo debo recibir ese valor tiene que ser del mismo tipo de dato. Entonces, R es integer. Después tengo acá, bueno, dijimos que íbamos a validar. ¿Sí? Vamos a validar, acá anotamos, que J3. ¿Ya? Otra cosa importante, otra forma de trabajo que ustedes pueden hacer, muchachos, para evitar estar activando hojas, desactivando hojas, es dar una referencia absoluta. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden decir esto. If sheets, y ustedes colocan la hoja, por ejemplo, formulario. Sí, sheet formulario, punto range. Range. J3 es igual a vacío, entonces, ya, si es igual a vacío, vamos a desplegar un message box. Message box debe seleccionar un código antes de hacer la búsqueda. ¿Sí? Eso, si pasa que esté igual a vacío, hacemos eso. Y si no, es porque hay un dato, entonces acá lo que podemos hacer es esto. Control X, acá, si hay dato, entonces llamamos a la función buscar código, pero acá, bueno, nos podemos, vamos a colocar acá code, ya as integer, y para no nos quede tan grande el llamado, podemos decir acá que code va a ser igual a, y aquí podríamos esto copiarlo, porque vamos a trabajar bastante. Cheats formulario. Vamos a trabajar en cheat formulario. ¿Sí? Punto range. Vamos a sacar el código de acá del J3, o sea, del K3. ¿Por qué del K3? Porque ya les explico. Ustedes se recuerdan, el J es la posición donde encontré este código. El K es la traducción. En la K la usamos con la función índice. ¿Sí? Se encuentra si yo selecciono 1026, me dice que J3 es 26, pero yo no estoy buscando el 26, sino que es el 1026. ¿Me explico? Por eso yo tengo que colocar K3. Ese es el valor que voy a buscar. Y ese valor lo obtengo así. De la hoja formulario, saca el range, y acá en ambos casos me ha faltado colocar el punto value. Value, punto value, para que saque el valor. ¿Sí? Entonces estoy diciendo que me saquen el valor de la celda K3, el valor de la celda J3. Ese valor lo estoy guardando en mi variable code. Entonces, ahora llamo a la función buscar code y acá le paso code. ¿Sí? Si ustedes quieren evitar problemas, podrían hacer acá, por ejemplo, un saint. ¿Qué es lo que hacía el saint, muchachos? ¿Qué estoy haciendo con este saint? ¿Me siguen? ¿No me siguen? No lo recuerdo. El saint es convertir a entero. C de conversión, int. Cint, cdbl, convertir a doble. clng, convertir a long. Eso está en una ppt que les subí, chicos, cuando vimos Visual Basic tipo dato, ¿ya? Para que la revisen, les puede servir de repente para cuando ustedes hagan la información de un formulario. Acá me aseguré de dejarlo en entero, porque yo lo tengo que pasar en entero. Ahora vamos a ver si funciona, porque de repente a lo mejor no era necesario, ¿ya? Ya, entonces aquí yo transformé, fui a la hoja formulario, saqué el valor que está en la celda K3 y lo guardé en code, y ese valor se lo pasé a la función buscar, base de datos. Entonces lo recibe en R. Si R es distinto de -1,
Entonces, end if. ¿Qué estoy preguntando acá? Si R distinto menos 1, es decir, si hay un valor. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, lo voy a colocar acá para que se den cuenta. Message box. Voy a colocar acá cheats. Acá voy a ir ahora no a formulario, sino que a base datos. Voy a usar la hoja base datos. Punto cells. Voy a usar cells.value. El cells va a ser R, que es la fila donde encontré. Voy a colocar 4. Entonces, acá me dirá estar mostrando el nombre de la persona que encontré. Si es distinto menos 1. ¿Sí? Me va a mostrar el mu. Y si no, acá voy a hacer para que se den cuenta. Ouch. Else. Si no, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que me despliegue message box. El código seleccionado no se encuentra en la base de datos, lo cual no debiera ser, pero esto puede suceder. ¿Cuándo podría suceder? Si es que ustedes no hacen, cuando no han enlazado bien, no han dejado variable este cuadro. En el caso que ustedes hayan podido borrar algo acá y esto no se actualiza automáticamente. Ahí podría ser que se dé el error. Pero por ejemplo ahora, vamos a ver. Vamos a botón derecho acá, asignar macro. Y le vamos a decir que sea consulta. Y le damos a aceptar. Veamos qué pasa. Voy a pinchar ahora y me dice López. ¿Sí? ¿Cuál estamos buscando? 27. Ya, López 27. Ya, porque ya. Vamos a ver acá, formulario. Estamos buscando el 1026. ¿Sí? 1026. Si nos vamos a base de datos, 1026 está acá. Que está en la fila 27 y es López. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Me entendieron lo que dice, chicos, o no? ¿Aló? Sí, sí. Perfecto. Entonces, acá ya, en vez de mostrarlo, fíjense, en vez de mostrarlo, que acá es un message box, lo que yo debiera hacer, acá mi formulario, como yo ya saqué el valor, ¿dónde tengo asociado el nombre? Yo puse que este era el código, este era el nombre. Entonces voy a decir que escriba en la hoja, ya, y para que se vea reflejado acá, yo lo que hice fue J4. Nombre va a estar asociado a J4. Entonces, lo que yo escriba acá se va a ver reflejado en mi formulario. ¿Me explico, no? ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces, yo, fíjense, lo voy a hacer con este. Esta es la celda J4. Entonces, en vez de hacer un message box, lo que voy a hacer es, bueno, le saco el message box, ¿ya? Y lo que voy a hacer ahora es escribir. Por tanto, escribo, ¿ya? ¿Qué voy a escribir? En cheat formulario, perfecto. En el range J4, ¿sí? Punto value va a ser igual a cheat base de datos cells, ¿sí? ¿Qué hice ahí? Fíjense, lo vuelvo a repetir. Voy a ejecutar. Ahora acá va a escribir algo y ese algo se debería haber reflejado acá en nombre. Ya, 27. Ya, de ahí vamos a arreglar esa parte para que nos quede siempre activo la hoja formulario. Ahí está López. ¿Sí? ¿Qué nos está pasando? Que como cuando yo presiono acá, llamo a la función buscar me activa base de datos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que la consulta, bueno, y este message box que nos quedó de la primera prueba, lo vamos a sacar, ya que lo que vamos a hacer ahora es cheats, y aquí activamos formulario punto activate. ¿Para qué? Para que después de que ejecute todo esto, quede la hoja formulario activa y no me quede activa la hoja de la consulta. ¿Eso lo entienden esa parte, chicos, no? Fíjense ahora lo que va a cambiar. Voy a volver a presionar acá. Bueno, voy a borrar acá López. ¿Cierto? Ejecuto. Igual carga 1026 y aparece López. ¿Sí? Ahora, fíjense. Acá viene una cosa importante. Vamos a cargar acá para que estas cosas por el tiempo puede ser, muchachos. Tengo femenino y masculino. ¿Sí? Estoy hablando de la base de datos. La base de datos acá tiene sexo. Esto es por la base de datos, chicos.
M y F. ¿Sí? Entonces yo, para que después se despliegue bien la fórmula, tengo que darme cuenta. Está la columna H. Sabemos que esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, voy a copiar esto tal cual, porque aquí ahora es copiar un poco. Control C, Control V. Pero acá, antes de hacer todo esto, ya, Control X. Aceptar, ya, dejémoslo ahí para que después no nos reclame. Antes de hacer todo esto, yo voy a hacer, por ejemplo, que acá dim sexo as string, ¿ya? Para yo mostrarlo bien en la pantalla, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dim sexo as string, yo voy a colocar acá sexo, va a ser igual, y aquí coloco la hoja base de datos, cells, pero la columna era la 8, si mal no recuerdo. Era la 8, ¿cierto, chicos? 4, 5, 6, Sí, profe. 7, 8. Vale, 8. Entonces, ¿qué dice acá? En la hoja base de datos, en la celda columna 8, la fila R siempre va a ser la fila R porque es donde encontré el dato, el código, se lo guardé de sexo. ¿Ya? ¿Por qué lo guardé en variable de sexo? Porque acá yo lo recibo como M o F. ¿Sí? Pero yo para desplegarlo acá como femenino masculino, ¿se acuerdan que este, a ver, ahí me va a decir, acá, yo tengo que colocar un número ahí. Si yo coloco 1, se activa femenino. Si yo coloco 2, se activa masculino. Entonces tengo que ir a la base de datos. La base de datos me va a devolver F o M. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es hacer un condicional. ¿Sí? Tengo sexo y ahora digo, if sexo es igual a F, ¿ya? Then, si eso pasa, entonces ustedes lo que van a hacer es escribir en la hoja rango J4 value es igual a 1. Pero no estoy seguro, no me acuerdo si era el J4. Déjenme ir a verificar. And if. Era el J4, creo que era otro valor acá. Este era el J8. Sí, J8. Entonces acá en vez de decir J4, colocamos J8. Punto value es igual a 1. ¿Sí? Ahora, como yo sé que son dos valores y esto está validado, porque son datos que están validados, coloco un else y el else simplemente coloco aquí. Cheat, formulario, rango J8, value es igual a 2. ¿Se entendió? Veamos cómo vamos hasta el momento. Voy a limpiar para que no haya nada. Voy a seleccionar acá, por ejemplo, ya el 1011. El 1011, ahí está el código, lo ejecuto, me aparece que es Torres y el sexo es masculino. Aparece 2. Vamos a ver, 1011. 1011 es efectivamente Torres y el sexo es masculino. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo, chicos? Muchachos, ¿alguna duda hasta el momento? Y de hecho, podríamos colocar acá el valor, ¿eh? Visual Basic, para que ustedes se den cuenta. Junto con hacer esto, sexo, bueno, yo puedo hacer aquí cheat formulario, punto, control C, control V, aceptar, y control C, ahí. Pero acá en vez de J8, voy a hacer que sea el K8. ¿Para qué? Para que ahora cuando yo llame, aparezca acá el valor que estaba en la base de datos. Entonces, fíjense, yo aquí coloco Visual Basic, bueno, ejecuto, bueno, limpiar nuevamente. Me dice que debo seleccionar un código antes de la búsqueda y no hace nada. Entonces ahora selecciono el 1011, ya el 1012. Le doy a buscar, me dice que es Olea y también es masculino. ¿Ven? Podríamos escribir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? Sí. Ya. Lo del sueldo va a ser fácil porque el sueldo, se dan cuenta, no hay que convertirlo. Quiero que ustedes me indiquen cómo harían el sueldo. ¿Cómo harían ustedes para escribir el sueldo? El sueldo está asociado, fíjense acá, a J6.
J6, que sería S. Y para que ustedes revisen, el sueldo está en la columna 0, 1, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la columna 7. ¿Cómo harán ustedes para sacar, para mostrar en ese formulario el sueldo? Lo mismo que hizo con J8, pero poniéndole el 7. Ah, no. Espera, espera un poquito. ¿Cuál es la línea que tendríamos que copiar? ¿Están ahí? Sería lo La mismo cheat de cheat formulario. es igual a ¿Cuál, cheat base de datos. cuál línea? La de abajo que está del R. ¿Esta? Sí. ¿Esa? Copiamos. Pegamos, ya. Para que se Ahí recuerden. hay que cambiar la J4 por la J6, creo que era. Ya, J6, ¿cierto? Porque ustedes se pinchan ahí, sueldo está en la J6. ¿Ya? Entonces colocamos aquí J6. Vamos bien hasta ahí. ¿Y hay que hacer algún otro cambio? En cells el R,7. Era 7, ¿no? 7. Fíjense. Vamos nuevamente. Pinchamos y ahora ya tenemos ese. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo les puedo acá, fíjense, para que no aparezca esto, yo me puedo ir acá a inicio y acá configuro para que no aparezcan los y configuro para que no aparezcan los para que aparezca el monto, no, porque me aparece con, ¿se dan cuenta? Ahí. Entonces, si yo pongo limpiar, me voy ahora a colocar el 1015, por ejemplo, le doy a buscar, me trae el monto y me lo deja sin los decimales. ¿Me van siguiendo? Ya. Nos faltaría entonces cómo vinculamos, porque ahora la ocupación también la sacamos, pero nosotros creemos que la ocupación se despliega acá en esta lista. ¿Sí? Bueno, ahora, creo que en la tarea no les pedimos específicamente que trabajen con esto, pero por si acaso alguien lo quiere hacer. Porque si no, ustedes los pueden hacer todas las consultas, colocan todo lo después con nuestro texto y es repetir esta parte, ¿no? A ver, ¿dónde está Lex, bicho? Sería repetir esta parte. Si ustedes tuvieran que hacerlo todo a una, si ustedes tuvieran que todo escribirlo directamente en una celda, es eso, no es nada más que eso, la búsqueda. Buscan contra la cuestión y después escriben en la celda, que es muy similar a lo que hicimos para el registrar, si ustedes se acuerdan. Porque ustedes al registrar, ¿qué hacían? Lo que estaba en el formulario lo escribían en la hoja base de datos. En cambio, en el consultar, busco la fila donde están los datos que quiero y desde la hoja base de datos la voy a llevar a la hoja formulario. Es lo mismo, pero al revés, ¿no? Sí. La única diferencia es que tienen que hacer un buscar anteriormente para encontrar la fila donde está. Ya, ok, tenemos entonces el código, abarca, ¿cierto? Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, la ocupación. Estábamos viendo la ocupación. Si yo, ¿dónde estaba la base de datos de la ocupación? La base de datos de la ocupación está en la columna 5, ¿cierto? Cuando yo saco soldador, tengo que buscar la forma de encontrar acá en ocupación la posición. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar la posición? Porque con el índice, ¿qué hacíamos nosotros? Le pasábamos le pasábamos nosotros Sí, po. la lista y le pasábamos la posición y nos devolvía el valor. Pero ahora tengo el valor. Quiero saber en qué posición está esa en la lista. ¿Qué función tenemos que encontrar? Con buscar o no. Ya. ¿Qué hace la función buscar? Buscaba un valor que le A dieran ver, antes en la lista, ¿no? buscar. ¿Sí? El valor buscado, por ejemplo, va a ser sastre. ¿Y dónde lo va a buscar? Acá. Me devuelve sastre. Pero no me devuelve
No me devuelve la posición. F2. ¿Estás seguro que es esa? No. Y coincidir que hacía. Valor buscado. Sastre. Lo que le estoy pasando es toda esta de acá. Y enter. Nos devuelve 4. Tengo 1, 2, 3, 4. Son las funciones que vimos en la primera parte del curso, chicos. ¿Qué era la idea? Esa primera parte del curso era que ustedes se quedaran con esas funciones. Ya, coincidir en la que yo esperaba que me dijeran. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Ideas? Veamos, ya que no hay mucha idea. Acá abajo vamos a hacer lo mismo. Ouch. Esto es para que ustedes aprendan solamente esa parte, cómo llenar un cuadro un combinado a partir de los datos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Veamos. Formulario. No. ¿Qué queríamos hacer? Ah, ocupación. Nosotros vamos a sacar un valor que está en la columna 5, ¿cierto? Ocupación. Entonces, sexo y vamos a colocar ocupa as string. ¿Ya? Entonces, acá abajo, después de esto, no, tiene que estar acá adentro. Vamos a hacer ocupa, va a ser igual a qué, y vamos a usar esta parte de acá, que es de la base de datos, ¿cierto? Control C, Control V, base de datos cells R, pero dijimos que está en la columna 5. Sacamos ocupa, ¿sí? ¿Cómo podemos usar, muchachos, nosotros funciones de Excel directamente? Por ejemplo, usar la función coincidir. Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la función coincidir en inglés? Buen detalle. Cuando ustedes no se acuerden de cómo era la función coincidir en inglés, se van a San Google. Están viendo la pantalla, ¿no? Coincidir. Coincidir. Excel inglés. ¿Ya? Match. ¿Va? Match. Ya. ¿Por qué lo pregunto eso? Porque ustedes van a tener que usar la función. ¿Cómo se hacía? ¿Se acuerdan? Para usar el application. ¿Han usado funciones de Excel ustedes, muchachos? ¿Dentro de una función? ¿Aló? ¿Están ahí o no están? Sí, estoy. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Creo que yo lo hice una vez. No lo recuerdo bien. Ya, tenemos acá, ocupa, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, podemos... ya, dos cosas. Vamos a usar o algo que estaba en el libro de cuando vimos la función, cuando vimos el concepto, más que la función de funciones. En funciones nosotros hablábamos del concepto de rango, ¿sí? Vamos a decir acá, por ejemplo, dim, valores, ¿cómo se llama? Ocupaciones. Ocupaciones as range. Generé ahora un tipo de dato llamado rango, que es distinto a lo que hicimos anteriormente, porque ahora nosotros estamos dando un conjunto de datos. ¿Para qué voy a usar esas ocupaciones? Para lo siguiente. Esto ya es un poco más avanzado, si quieren lo toman, pero está bien que lo sepan, ya estamos en la última clase, por lo tanto también sería ocupaciones. Yo voy a decir que el rango F3 de la F3 a la F7, rango F3, F7. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a definir lo siguiente. Ocupación
Entonces, cuando yo defino un rango, cuando yo defino, tengo que hacer set ocupación, ocupaciones, va a ser igual a control V, sheets, datos, solamente datos, y acá usamos range. ¿Ya? Y el range acá, el range va a ser el range dijimos que iba de qué parte hasta qué parte, desde la F3 a la F7. Y acá colocamos F3, dos puntos, F7. Creé un rango. Así se crean los rangos acá en código. Esto si quieren lo toman, si no lo siguen trabajando por celda, pero lo habíamos visto así tangentemente, para que ustedes al menos sepan que pueden trabajar con rango. Colocan set, ocupaciones, ¿cierto? Aquí saqué, de alguna forma, saqué el valor, que sería, por ejemplo, sastre, cuando le di el ejemplo, y con esto saqué el rango, porque repasemos. Yo acá para usar coincidir, lo que necesito es el valor buscado, que ese es el que está en la celda, ¿cierto? De la base de datos. Y el segundo valor es un rango, es la matriz, es un rango. Por eso estoy creando esas dos cosas. ¿Ya? Entonces, acá creé el rango, donde está la matriz, y acá creé el valor que voy a buscar. Este valor, ocupa, lo voy a buscar en ocupaciones. Para colocar un valor, por ejemplo, voy a hacer ahora, ¿dónde quiero colocar el valor? Me voy a formulario, ocupaciones, acá, yo pincho, está acá en la celda J5, en J5. Entonces, lo que hacemos es Control C, copiamos, sheets, formulario, rango J5, punto value, va a ser igual a qué. Y acá tenemos que usar el application. ¿Ya? Application punto work function, worksheet function punto match. Ahí aparecen todas las funciones, ¿se dan cuenta? Ahí está el coincidir. Y esta función me recibe primero, parece que no es esa. Dice argumento 1, argumento 2 y me devuelve un doble. ¿Y qué pasa? Coincidir. No, no es coincidir. Punto. Veamos. El último, ¿qué? Ya lo voy a buscar de otra forma porque combina con... Se me olvidó cómo se llamaba. Ya, pero coloquémoslo tal cual. A ver, match, punto match. Ya. No creo que funcione. Vamos a ver. Match sería... le vamos a pasar ocupa, coma, y le vamos a pasar ocupaciones. Ya. Eso debiera ser. Veamos si es que funciona. No estoy convencido de que sea la función match. Ejecutamos. Ahí está. Parece que era. No me gustó. 5 me dice. Ya. Y vamos a... podemos validar acá. Antes de hacer esto, podemos escribir directamente. Ya. Podemos escribir directamente. Bueno, peluquero, el 1021, lo podemos validar acá, 1021. Que no está correcto, porque dice que es secretaria. Veamos. Datos. 1, 2, 3, 4. Tiene la última. Veamos. No, efectivamente el match parece que no era. Pero déjenme ver si lo estamos calculando bien. Voy a escribir en el K. En el K5. Voy a escribir en el K5. Ya, voy a hacer esto. Esto mismo. Control C, Control V es igual a ocupa. Pero acá en vez de J vamos a escribir K. Ya. Vamos a ver acá. Y nuevamente preguntamos, claro. Dice secretaria.
Y acá aparece peluquero. No está buscando correctamente. ¿Sí? Vamos a tener que ir a buscar. Bueno, me falta solamente inglés. Ah, pero que me lo tradujo. Yo estoy mal, muchachos. Me lo tradujo, yo busqué mal. Acá está la Excel función. Match. No lo busca. No. Coincidir. Función coincidir. Función del valor buscado. A ver. Veámoslo al revés. En inglés, match. Entonces coloquemos acá arriba. Match. Visual Basic. Excel. Watch it match. Aquí está. Y acá nos dice que aquí está. Retorno a la posición relativa. Sí, ese efectivamente es match. Pero veamos qué recibe el Vero. Un ejemplo. Match. Okay. Application match. Hero.value. Watch it y cheats. Bueno, si no vamos a tener que buscar otra forma, podemos crear, si están este tipo de cosas, porque acá ya está buscando. Déjeme leer acá. Si el tipo de match encuentra. Vamos a ver qué me devuelve. Partamos de esa base. Veamos. Vamos a usar acá t as integer. Voy a usar una variable auxiliar t. ¿Para qué? Para colocar t va a ser igual. Y acá vamos a hacer aceptar. Vamos a copiar esto. Control X. Control V. Y acá hacemos message box T. Vamos a mostrar que nos está retornando efectivamente la función match. Ya. 1009 ejecutamos 4. 4 sastre. Base de datos. Formulario. Sastre, datos. 1, 2, 3, 4. Está bien. Sastre. ¿Cuál era el que nos daba? 1010. ¿Peluquero? ¿Era? Creo que era el 1021, ¿no? Veamos. 1021. Buscamos. Nos dice que es 5. Secretaria. Este era el 1021. Secretaria. Base de datos 1021. Veamos. 1021. Secretaria. Y acá lo muestra como peluquero. Veamos datos. 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser que estén corridas las posiciones. A ver, déjeme ver acá. Quiero que tenemos que buscar es coincidir. Coincidir, valor buscado, dijimos que era secretaria. Secretaria. Matriz. Buscado acá. Que a veces 5. Está mal, ¿viste? Aquí está mal. ¿Por qué no encontré la posición 5? Secretaria, ahora encuentro la posición 5.
Qué loco. 1, 2, y a ver. Me quedé loco con la función coincidir. Coincidir nuevamente. Coincidir, valor buscado, coloquemos soldador. O sea, soldador y colocamos que la matriz buscada es esta. Soldador también lo encuentro en la función 5. A ver, vamos a fórmulas. Ah, ya sé lo que puede ser. Recibe otro parámetro, ¿no? Tipo coincidencia exacta es 0. Coincidencia exacta es 0. Ahí sí. Nos faltaba un parámetro, muchachos. Ya me acordé. 0. 1. Ya, entonces ahí está la madre del cordero. Vamos a programador, nos vamos a visual y aquí, cuando tenemos el T, ocupaciones, coma 0. ¿Ya? Y ahora sí, volvemos al formulario, ejecutamos nuevamente, nos vuelve 2 y ahí secretaria, secretaria. Wow, me costó, se me había olvidado el coincidir, chicos. ¿Entendieron o los mareé mucho? ¿Se entendió o se marearon, muchachos? Me varía, pero lo entendí. Ya, hagamos rápidamente, que nos quedan 8 minutos, el de origen. Ya, vamos a hacer el origen. El de origen se dan cuenta que aquí cuando ustedes quieran nuevamente trabajar con un cuadro combinado, tendrán que trabajar con esto. Esto fue para ocupaciones. Vamos a volver a hacer un rango. ¿Entendieron eso del rango, no? Porque yo acá en ocupaciones, fíjense, ya, ocupación era todo esto. ¿Cuál me falta entonces? Si hicimos ocupaciones. Origen. ¿Sí? En origen tenemos, bueno, tres ciudades. ¿Sí? Acá, si ustedes se ven complicados y son pocos, también pueden ser, si ciudad igual a Rancagua, colocan 1, Santiago 2, La Serena 3. ¿Ya? Puede ser una salida. Pero si son muchos, supongamos que fuera una lista muy grande y ustedes quieren traspasar, no se van a llenar de if. Para eso tenemos que usar la función coincidir. La voy a hacer exactamente igual, para que... Entonces, lo que vamos a hacer, aprovechando acá, ocupaciones, y vamos a colocar origen as range. Coloco, esto es para usar la función, porque tienes que, la función, cuando usan las funciones de Excel, la función de Excel no recibe entero, no recibe string, ¿ya? Recibe objetos y en este caso el objeto es un rango. Cuando ustedes usan la función sumar, ustedes le pasaban toda la lista, todo el rango de las celdas donde querían sumar. Entonces acá estamos haciendo origen, ¿cierto? Origen que es de tipo rango. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ocupaciones tipo rango, origen rango, y vamos a sacar ciudad as string. ¿Ya? Porque esa es la ciudad que vamos a buscar dentro del origen. Entonces, nuevamente, vamos a colocar acá, ya, voy a colocar acá el comentario, esto es para cargar cuadro combinado ocupaciones, ya, esto es para cargar cuadro combinado orígenes o ciudades, origen se llaman en el formulario, ya. Entonces creamos la set y aquí colocamos ciudad, orígenes le puse, no me acuerdo ya, ciudad de origen, 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 ya. Y esto va a ser igual a todo esto de acá, muy parecido a esto, lo que voy a copiar, es igual a de la parte datos, pero vamos a ir a datos. En datos va a ser de la B3 a la B5. Me voy a datos y acá va a ser de la B3 a la B5. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tengo cargada esas celdas en el origen. Cuando hablo de origen voy a hablar de esas 3 celdas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Su, que es el string, va a ser igual su va a ser igual a todo esto de acá.
porque ahí está la base de datos, ciudad va a ser igual a ¿qué? ¿Dónde estaba la ciudad? La ciudad en la base de datos estaba en 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la posición, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, origen. Acá vamos a decir que está en la posición 6. Entonces, base de datos, columna 6, saco en ciudad, tengo la ciudad. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente lo voy a replicar tal cual para que nos demos cuenta. Bueno, acá ya podemos comentar esto, ya nos dimos cuenta que funcionaba. Bueno, lo voy a hacer en una sola línea, muchachos, para... ¿Dónde quiero escribir? Porque ahora voy, esto ya tengo la ciudad y tengo la matriz donde quiero que busque. Entonces yo ya puedo escribir. ¿Qué voy a escribir? Fíjense, ¿dónde quería escribir la ciudad? Me voy a formulario. Origen, acá, cuando yo selecciono Santiago, me coloca 2 acá, en la J7, ¿cierto? J7. Entonces, lo que yo hago es cheat, formulario, todo eso, lo copio acá, y acá coloco J7. Formulario.range J7.value va a ser igual, y acá, nuevamente, cuando yo quiero usar una función de Excel, uso application. Está obligado a ser application. Worksheet function, porque quiero cargar todas las funciones de Excel, ¿ya? Y de esta la que usamos fue la función match, que es la traducción, porque acá están las funciones en inglés, ¿ya? De ahí voy a terminar esto. Acá tengo que pasarle, ¿qué quiero buscar? La ciudad. Entonces le paso la ciudad, y después tengo que pasar el rango donde quiero buscar, que sería origen, ¿sí? Y por último, que se me olvidó anteriormente, 0, porque quiero que sea el match exacto. Y eso sería todo. ¿Ya? Y ahora lo que voy a escribir, nos faltó anteriormente esto mismo, para que tengamos para cotejar si está correcto. Escribimos en formulario, en la K7, no en la K5, escribimos en la K7 el valor que sería SIU. ¿De acuerdo? Entonces, vamos acá a Excel, limpiamos, estaría todo así. Me falta después asociar eso, limpiar también, pero bueno, de ahí lo mejoramos el limpiar. Vamos al código, por ejemplo, elegimos el código 1030. ¿Ya? Le damos buscar. Me dice que el 1030 corresponde a Sandoval, que es analista, que gana 159.000, y su origen es de Rancagua y es femenino. Veamos si todo esto es correcto. 1030. Base de datos 1030. Acá, Sandoval, analista, es de Rancagua y gana 159.000. Femenino. ¿Se entendió, muchachos? ¿Una consulta? ¿No? ¿Sí? No, profe, sí se entendió. Ya, fíjense que de esto, este mismo consultar, ustedes lo pueden usar para el actualizar. Fíjense que acá están todos los datos y ustedes pueden colocar acá, cuando consultan, cámara, y acá al lado, por ejemplo, esta columna, le pueden llamar la columna actualizar. Así, por ejemplo, ustedes dicen datos actualizar, datos a actualizar. ¿Sí? Entonces ustedes colocan acá, bueno, ustedes no pueden actualizar el código, por lo tanto tienen que replicar el código. Pum. Lo colocan acá y el nombre, bueno, supongamos que se equivocaron el nombre, por lo tanto ustedes lo que van a hacer acá es que esta celda sea igual a lo que coloquen acá. ¿Sí? Entonces, porque fíjense que anteriormente aquí cargábamos los datos y estos datos se desplegaban acá. Pero si yo modifico ahora, ya no creo que diga Sandoval, creo que sea Godoy. Bueno, ahí van a cambiar todo. Tendría que ser otro formulario. Por eso tiene que ser formularios por actualizar. Pero, por ejemplo, si acá fuera Godoy, acá va a decir Godoy. Si yo, y por ejemplo, no, el solo está muy bajo, hay que subirlo. Yo acá lo cambio y se viene a desplegar acá. Entonces, cuando le pongo actualizar acá al botón actualizar, pincho, voy a trabajar con estos datos que son los actualizados. Y estos datos actualizados los voy a llevar a escribir acá. ¿Qué tienen en común? Que para actualizar yo tengo que buscar la posición donde estaba el código. Y esa función ya la hicimos. Esa función es esta, buscar. Yo con esta función busco la posición donde estaba. Entonces, como yo ya sé en la fila donde tengo que escribir,
este actualizar se transforma en exactamente lo mismo que el escribir, que es el que hicimos y hemos hecho en varias clases anteriores. ¿Se entiende, muchachos? ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, sí se entendió. Perfecto. Listo, muchachos. Para mí ha sido un gusto. Me hubiese gustado conocerlos en persona, pero ya nos van a dar las instancias. Espero que prontamente, si no es a final de este año o el próximo año, tengamos la suerte de vernos. Y les pido disculpas porque yo algunos conocí, ¿ya? Porque los demás, yo cuando los vea en la universidad, si no los saludo no es porque no los sea creído, es porque no los conocí. Muchachos, ustedes nunca mostraron fotos, creo que son contados con las manos los que conozco de este curso. Así que eso, para que cuando nos veamos, por último, saluden y que les vaya súper bien este fin de semestre. Cuídense mucho, ha sido un gusto. Saludos. Muchas Chao, gracias. profe. Ha Que sido un esté gusto bien. igual. Oye, que les vaya súper bien el certamen el día viernes, muchachos, con tranquilidad. Y por favor, no hagan nada, ya, porque en el certamen, en otro certamen de otra asignatura, pillamos mucha copia. No hagan nada de eso porque prácticamente van a terminar. Está fácil de pillar, así que eso no va. ¿Ya? Cuídense, muchachos, que les vaya bien. Nos vemos. Chao, profe, Saludos. que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, chao. Profe, ¿puede subir esta clase a... Oh, sí, a- la subo, por favor? la termino ahora y la subo.